Iniciamos el tema 2 del curso El multiculturalismo de debate. Hoy nos toca hablar de la polémica liberal comunitarista. Bien, ¿cómo contextualizar o cómo explicar qué es la polémica liberal comunitarista o a qué os suena? En primer lugar, la polémica liberal comunitarista es una polémica académica entre filósofos liberales y filósofos comunitaristas. ¿Por qué es relevante hablar de este tema en un curso del multiculturalismo? Porque los temas de esta polémica, que es una polémica teórica, filosófica, que empiezan a hablar si es más importante el individuo, la comunidad y todo este tipo de cosas, de las conclusiones de esta polémica se derivan toda una serie de consecuencias que tienen que ver con las cuestiones de la diversidad cultural. Es decir, que desde un aspecto filosófico, desde un aspecto teórico, se tratan toda una serie de cuestiones, como vamos a ver, que tienen que ver, por ejemplo, con la autonomía individual o que tienen que ver con el papel de la comunidad o que tienen que ver con los límites del Estado al intervenir en la vida de las personas. Toda esta serie de cuestiones son importantes en el día a día, son importantes en la agenda política, son importantes en la filosofía política y son importantes en la diversidad cultural. Bueno, voy a intentar explicar estas cuestiones de una manera muy simplificada y para que se entienda lo que supuso la polémica liberal comunitarista. Entonces, en primer lugar, tenemos el paradigma liberal, que es un autor que se llama John Rawls, que escribió un libro que se llama Teoría de la Justicia y otro, Liberalismo Político. John Rawls es un gigante de la filosofía. Precisamente el 21 de febrero se va a cumplir 100 años de su nacimiento, lo cual es increíble porque John Rawls siempre ha sido el referente de la filosofía en el siglo XX, ¿no? Y que hayan pasado 100 años de su nacimiento parece que estemos hablando de una figura, bueno, centenaria, ¿no? John Rawls escribe un libro y a partir de que escribe ese libro, Teoría de la Justicia, basado en parámetros liberales, esto se convierte en un paradigma y desde ese momento el feminismo critica a Rawls, el marxismo critica a Rawls, los libertarios critican a Rawls, los comunitaristas critican a Rawls. Es decir, Rawls se convierte en el objeto de crítica de toda una serie de movimientos y de esta forma se convierte en el paradigma del liberalismo. Es decir, por un lado le critican que es insuficientemente liberal, que es insuficientemente igualitarista, que es insuficientemente feminista. Por ejemplo, es muy interesante la crítica de Rawls de que es insuficientemente feminista, ¿no? Que eso lo veremos más adelante cuando explique un poco cuál es el mecanismo de justicia de Rawls, ¿no? Bueno, por otro lado, en el otro lado, y bueno, luego estarían los que consideran que Rawls es insuficientemente comunitarista o le da poca importancia a la comunidad, que es la crítica comunitarista, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, los comunitaristas no les gusta que les llamen comunitaristas y cada uno va por su lado, ¿no? Por ejemplo, está Michael Sandel, que es un autor muy interesante y que ha escrito obras muy interesantes, que por ejemplo tiene en YouTube un curso de filosofía política que se llama Justicia, que explica, que la da a los alumnos de Harvard y que explica las grandes teorías de la justicia de una manera muy entendible, muy dinámica, muy divulgativa. Pues este autor le critica a Rawls porque la noción que él utiliza en teoría de la justicia no solo es comprensible con una noción de comunidad que Rawls niega. O por ejemplo McIntyre, que es una visión contra la modernidad y en favor de la virtud aristotélica. O Charles Taylor, que es otro gigante de la filosofía y que defiende, por ejemplo, la noción de autenticidad frente a la noción de autonomía, ¿no?
O, por ejemplo, Walser, que tiene una visión de justicia particularista y que más que buscar grandes principios, grandes ideas, grandes nociones, lo que busca es la justicia en el parámetro concreto, en la visión particular, en la visión concreta, en la esfera concreta. Dice que cada esfera de la justicia tiene su propia dinámica, ¿no? Bueno, lo de comunitarista, como os he dicho, no les gusta a los comunitaristas. En los años 90 había muchos escritos sobre la polémica comunitarista, liberal comunitarista. Tanto Michael Sandel como McIntyre, como Charles Taylor, como Walser niegan que ellos sean comunitaristas. Sin embargo, era una manera de explicar toda una serie de desencuentros entre una teoría más bien individualista y una teoría más bien comunitarista. ¿Qué es lo importante? Primero, lo que une a todos los comunitaristas es que el yo no puede ser entendido aparte de las relaciones sociales en las que está encardinado. Es decir, que el individualismo es incoherente. Eso es lo importante del comunitarismo. Es decir, de alguna manera, las dos grandes fuentes de inspiración del comunitarismo son Aristóteles, la idea del animal político, y Hegel. Aristóteles, pues el animal político es el animal de la polis, es el animal que solo puede desarrollar las potencialidades humanas en comunidad o en sociedad, junto a otros seres humanos, ¿no? Esto puede parecer muy evidente, pero tiene sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo, que la imagen individualista es incoherente. O, por ejemplo, para los comunitaristas es muy importante la pregunta de la identidad. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? Y es muy típico en estos comunitaristas que, pues, para responder a la pregunta ¿quién soy? Pues empiecen a decir, yo soy, es decir, nadie contesta diciendo yo soy un ser humano, sino yo soy tal persona, vivo en tal lugar, tengo estas relaciones, he estudiado en tal sitio, trabajo en tal sitio, mi club de fútbol es este, tengo estos vínculos. Y al final, lo que vienen a querer decir es que esta identidad nos determina en nuestros referentes morales. Es decir, que estos vínculos de identidad cultural o estos vínculos de identidad comunitaria nos determinan nuestra referencia moral, nuestros vínculos morales. Eso es algo un poco que se ve o que se deduce del pensamiento comunitarista. Bien. Voy a explicar ahora las diferencias entre liberalismo y comunitarismo. Son términos quizá un poco complicados, pero os quiero proponer un debate sobre qué os parece o con qué os identificáis más, si con liberalismo o con comunitarismo. El liberalismo lo que sostiene es que cualquier individuo racional en circunstancias ideales aceptaría unas normas y que la moral está compuesta por este tipo de normas de cualquier individuo racional en circunstancias ideales. Y que estas reglas sean neutrales respecto a los intereses de los individuos y también con respecto a las concepciones de lo bueno. Solo los individuos son agentes morales y no los colectivos. Esto es muy importante en el liberalismo, que solo lo que hablamos el otro día de que solo hay derechos individuales, aquí lo que dicen es que solo hay individuos, que los colectivos no tienen agencia moral y por tanto no son colectivos, no son derechos colectivos, no tienen derechos colectivos. Bueno, sí.
voy a ir un poco más despacio. Es que quizá esto requiere una explicación más. A ver, os voy a contar qué es lo que hace Rawls. Así vais a entender mejor estas cosas que os estoy explicando. Rawls, la gran idea de Rawls, que ya digo que es el paradigma liberal, que es el autor del liberalismo más importante del siglo XX, hace lo siguiente, propone lo siguiente, dice, él quiere tener normas universales, es decir, normas aplicables a todo el mundo. Y entonces propone el siguiente experimento. Vamos a situar a personas, a un determinado tipo de personas, pero unas personas especiales, digamos, especiales porque no conocen qué lugar van a ocupar en la sociedad, si son hombres, mujeres, ricos, pobres, blancos, negros. Es decir, según Rawls, esto se llama personas en la posición original. Nos imaginamos un debate en una situación en que las personas no saben qué lugar ocupan en la sociedad. Tienen unos rasgos de racionalidad, razonabilidad, es decir, de racionalidad en el sentido de que quieren más a menos y que quieren maximizar variables, y razonabilidad en el sentido de que tienen una noción de justicia, ¿no? Pues bien, no saben qué lugar van a ocupar en la sociedad. Y entonces, como no saben qué lugar van a ocupar en la sociedad, van a elegir los principios de la justicia que van a regir en esa sociedad. El velo de la ignorancia, sí, ¿eso lo habéis visto? Ah, vale, vale. Bueno, entonces, están bajo el velo de la ignorancia, exacto, están bajo el velo de la ignorancia. Es decir, no saben qué lugar van a ocupar en la sociedad, no saben si va a ser ricos o pobres, blancos, negros, hombres o mujeres, y entonces tienen la oportunidad de decidir cuáles son los principios que rigen esa sociedad. Y entonces deciden dos principios. El principio de igual libertad, es decir, yo he de tener un régimen de libertades igual, compatible con un régimen de libertades del otro, es decir, el mayor régimen de libertades posible, compatible con el mayor régimen de libertades, compatible con el otro. Y la segunda regla es que toda distribución socioeconómica, toda distribución de recursos siempre se tiene que hacer en favor de los menos aventajados, o sea, de los que están peor de la sociedad. Eso se llama el principio Maximin. Entonces, es muy interesante porque lo que dice Sandel, dice dos cosas Sandel. Dice, cuando le critica a Rawls, dice, para aplicar el principio Maximin, es decir, que nosotros las distribuciones las tenemos que hacer siempre en favor de los que están peor, necesitamos una noción de comunidad, necesitamos una noción de solidaridad, porque si cada uno es un individuo que va por libre, que va por su lado, que no hace caso a los demás, la gente no es solidaria, la gente no redistribuye, la gente, ¿por qué voy a dar a uno que está peor que yo? ¿No? Por tanto, hay una comunidad detrás. Y segundo, la segunda cosa es que la estructura de todo este experimento, de toda esta idea, lleva a que como hay temor a estar peor, se da el principio de la diferencia. Es decir, como hay un temor en la posición original de que nos toque la peor situación de todas, vamos a crear una regla que sea un seguro para estar mejor que si nos toca la peor situación. ¿Me estoy explicando? A ver, sí. Lo último. Eh, sí, lo que estoy explicando es lo siguiente. Sí, el principio de la diferencia. Sí, eh, las personas no saben qué lugar van a ocupar
de qué lugar van a ocupar en la sociedad. Entonces, como tenemos miedo al riesgo, no, para prevenir la peor situación, vamos a hacer que los que están peor estén mejor. O sea, si nos toca la peor situación, es decir, si nos toca la peor situación, que estemos mejor. Porque como no sabemos qué lugar vamos a ocupar en la sociedad, lo que ponemos como regla es que los que estén peor estén mejor. Esa es la idea. Yo creo que ahora está muy claro, ¿no? Vale, entonces, esto es la explicación de la visión entre Rawls y Sandel, o sea, entre Rawls, que es un paradigma liberal, que es la gran aportación que hace de cómo justificar los criterios universales, ¿no? Entonces, por eso aquí dice lo de que serían aceptadas por cualquier individuo racional en circunstancias ideales. Ese es el principio, las personas en la posición original. Que serían neutrales respecto a los intereses de los individuos. Es decir, que no tienen en cuenta los intereses de los individuos porque los individuos no saben si van a ser hombres, mujeres, blancos, negros, ricos o pobres. La exigencia de que las pautas morales sean también neutrales con relación a las concepciones de lo bueno que los individuos puedan sustentar. Bueno, eso lo veremos más adelante, qué quiere decir lo de las concepciones de lo bueno, ¿no? Los agentes morales son individuos y no colectivos. Eso es importante en el liberalismo. Y lo que vimos el otro día es que solo hay derechos individuales y no derechos colectivos. De acuerdo con el liberalismo, de acuerdo con el multiculturalismo, hay derechos colectivos y derechos individuales. La exigencia de que las reglas morales sean aplicadas del mismo modo a todos los individuos humanos, cualquiera que sea su contexto social. Es decir, que no depende del contexto, sino que las reglas se aplican de forma universal. Lo de la moral social lo veremos más adelante en lo de la sociedad. Lo de la moral social lo veremos más adelante. Pero según el liberalismo, no, se tendría que aplicar los principios de autonomía y no se tendría que aplicar la moral social. O sea, por ejemplo, eso es interesante, lo del liberalismo y la moral social, eso es interesante en la polémica entre moralismo legal y liberalismo que veremos a continuación. Es decir, el Código Penal tiene que reflejar los valores de la mayoría de la población, los valores morales de la mayoría de la población, o tiene que reflejar los valores de la autonomía, el respeto de las minorías, la posibilidad de que se respete la autonomía individual. El liberalismo siempre habla de universalismo, de neutralidad, nunca habla de respeto de la moral social. ¿Me he explicado, Luna? Lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver ahora. Aparte lo vamos a ver ahora, que es una de las polémicas que hay. El principio de la diferencia te lo explico enseguida, Pilar. El principio de la diferencia es muy sencillo. Es el principio de la justicia socioeconómica. Lo que dice es que si se ha de hacer una redistribución de recursos, los que estén peor tienen que estar mejor. Principio maximín. Minimizar los máximos. Los que estén peor tienen que estar mejor. Entonces, si se hace una distribución, si los que están peor están mejor, es una buena distribución. ¿Lo has entendido ahora? Dentro de que están mal, sí, están mal, pero si tú has de elegir entre dos distribuciones, siempre has de elegir aquella que los que están peor estén mejor. ¿Lo has entendido? Vale. Entonces, el comunitarismo, la derivación de los principios de justicia de corrección moral de una concepción de lo bueno. Vale, aquí hay que hacer una distinción para que lo entendáis. Es un poco complicado, pero es una distinción relevante entre lo público y lo privado. O entre los principios de justicia y los principios los principios de la ética pública y los principios de la ética privada. La ética privada
son principios de creencias sobre las cuestiones más profundas de la vida, sobre qué es el ser humano, qué hacemos en esta vida, existe Dios, este tipo de cosas, que forman parte de la ética privada y cada uno tiene las que tiene y han de ser respetadas. Entonces, ¿cuál es el límite de la ética privada? El daño a terceros. Es decir, si tú con tu ética privada te dañas a ti mismo, pues no hay ningún, en principio el Estado no tiene por qué intervenir. Quiero decir, dicho de otra forma, en tu ética privada tú eres libre de creer lo que quieras, siempre y cuando no dañes al vecino, no dañes a otro. Tú puedes creer en cualquier cuestión, ¿no? Puedes tener cualquier confesión religiosa o puedes pensar en lo que quieras, siempre y cuando no dañes a otro. En cambio, la justicia o la justicia tiene que ver con la ética pública, tiene que ver, sí, eso lo veremos luego, lo de la moral pública y privada, sí. Justicia tiene que ver con la ética pública. La ética pública tiene que ver con los valores de la convivencia, lo que se basa en los valores de la convivencia. Entonces, pues los valores de la convivencia, pues es un acumulado de, primero está los valores liberales, democráticos, socialistas, pues que socialdemócratas, que se van incluyendo, pero que en la ética pública, digamos que hay un consenso, ¿no? Pues es el Estado social y democrático de derecho, que tenemos que respetar los derechos fundamentales. Bueno, pues más o menos la ética pública hay un cierto consenso sobre unos valores, aunque las mayorías parlamentarias van cambiando y tienen interpretaciones distintas sobre cómo se interpretan los derechos fundamentales, pero en principio la ética pública hay un consenso sobre cuáles son los derechos fundamentales y que se tiene que respetar los derechos fundamentales. Por tanto, es muy importante separar, y esto lo dice el liberalismo, esto lo diría Rawls, separar la ética pública de la ética privada. Por tanto, lo que son creencias individuales de lo que es los valores profundos de la vida, pues qué hacemos en esta vida, qué es el ser humano, qué valores tenemos a organizar, bueno, qué hacemos en esta vida, este tipo de cosas que son creencias privadas de la ética pública. Sin embargo, los comunitaristas son al revés y no son liberales, son comunitaristas. Y lo que dicen es que los valores de la ética privada tienen que ser el origen de la justicia. Por eso esa concepción de lo bueno quiere decir que la ética privada tiene que ser prevalente en la justicia. Es decir, que la ética privada tiene que ser prevalente en la justicia. La ética pública es los valores de la justicia, los valores de la convivencia, los valores de las tradiciones liberal, democrática, socialista, que rigen la convivencia, por ejemplo, el respeto de los derechos fundamentales, es decir, lo que está en la esfera pública, ¿no? Entonces, los liberales separan claramente lo público de lo privado. En cambio, los comunitaristas quieren derivar de las éticas privadas la ética pública. ¿Me estoy explicando? Vale, entonces, lo que esto implica es que los derechos dependen del contexto. Los derechos dependen del contexto, de la posición en la sociedad, de las peculiaridades. Por ejemplo, esto lo que implica es que lo que es correcto, lo que se debe hacer, depende de la moral social. Es decir, hay una distinción que no hemos visto todavía, pero que es una distinción muy básica, entre moral individual, moral social y moral crítica, ¿no? La moral individual es la moral, son los valores morales de un individuo. La moral social son los valores morales de la mayoría de la sociedad. Y la moral crítica es la moral correcta, la moral racional, la moral justificada. Pues bien, los comunitaristas dicen que la moral crítica es la moral social. Es decir, los comunitaristas dicen que la moral correcta es la moral social. Dicho de otra forma, que la moral racional es la moral de la mayoría de la sociedad.
¿Se entiende esto? Que la moral racional es la moral de la mayoría de la sociedad. Luego veremos los problemas que esto implica y los problemas que implica en el día a día. Vale, lo que critica el comunitarismo es que pues, el liberalismo infravalora la comunidad, infravalora la participación y esta visión de la vida buena, ¿no? Es una crítica de la comunitarista y lo que dice es que el yo solo es un yo cuando está entre otros yos, o sea, es lo que se llama la tesis social, es decir, que solo podemos desarrollarnos como seres humanos en sociedad, ¿no? Bueno, el tema de la terminología, lo de comunitarista, pues hay algunos que hablan de liberalismo 1 y liberalismo 2, o de atomistas y holistas, pero bueno, estos son más bien cosas académicas. Vale, lo que vamos a ver ahora son diferentes debates y os voy a proponer un debate sobre cada una de las posiciones, ¿no? Tanto del concepto de individuo como de la noción de autonomía o autenticidad, como de la neutralidad, política del bien común, como de la noción de comunidad. Pero bueno, hasta ahora, ¿habéis seguido la explicación? ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, yo soy consciente de que es un poco teórico. Vale, la moral racional, según los liberales, la moral racional es la moral que surge de que se construye, no es constructivista, y es una moral que es imparcial, universal y neutral, y que surge de un debate o una situación hipotética, en la posición original, es decir, este debate que tienen las personas que no saben qué lugar van a ocupar en la sociedad, este debate lo tienen para saber cuáles son los principios de justicia en una cosa que se llama posición original bajo el velo de la ignorancia, es decir, no saben qué lugar van a ocupar en la sociedad. Y esa moral neutral, imparcial, universal es la moral según los liberales. Para los liberales, la moral racional es la crítica. Sí. Siempre es crítica. La moral racional siempre es crítica, efectivamente. Vale. Entonces, vamos al concepto de individuo. Vale, lo voy a explicar de una manera muy sencilla, aunque puede ser un poco más complicada. Como os he explicado, Rawls propone un debate hipotético de las personas en la posición original. Entonces, esas personas en la posición original que no saben qué lugar van a ocupar en la sociedad es el modelo de individuo para el liberalismo. Ese modelo de individuo para el liberalismo llega a la universalidad, llega a la imparcialidad, llega a la objetividad, pero a costa de que ese modelo de individuo pues no sepa si es hombre, mujer, blanco, negro, rico, pobre. ¿Se entiende esto? Sí. Rawls llega a la universalidad. Llega a la universalidad. Es decir, a los dos principios de justicia, los dos principios de justicia que os he explicado. El de igual libertad y el principio de la diferencia. Llega a la universalidad y a la objetividad. A la neutralidad, objetividad y universalidad. Pero, ¿por qué llega a la universalidad, objetividad y neutralidad? Llega a este punto porque su modelo de individuo es un individuo que no conoce qué lugar va a ocupar en la sociedad. Si es hombre, mujer, rico, pobre, blanco, negro, etc. Bueno, siempre digo estos ejemplos, pero ya me entendéis, ¿no? Es decir, el individuo no sabe qué lugar va a ocupar en la sociedad y entonces encuentra los principios de justicia que razonablemente y racionalmente toda persona en circunstancias ideales aceptaría como los principios de justicia si estuviera en la posición original, que no supiera
qué lugar le corresponde en la sociedad. Como no lo sabe, elige un principio de la justicia, por ejemplo, el principio de la diferencia, que es un seguro para los que están en la peor situación. Es decir, los que están en la peor situación estarán mejor, el principio Maximin. Bueno, pues ese es el principio de justicia según Rawls. Principio universal, objetivo, neutral. ¿Se entiende ahora? Vale. Pues básicamente es eso. Es decir, bueno, Sandel le dice que eso es una miopía metafísica, que el deontologismo es indiscutido. El deontologismo lo que quiere decir es que parte de unos principios a priori que no se discuten. Por ejemplo, hay un debate muy interesante sobre si el yo es anterior a los fines o el yo es definido por los fines. Eso es un debate muy interesante entre los comunitaristas y liberales que os voy a explicar a ver qué os parece. Y os voy a proponer un debate. Creo que es un tema interesante para debatir. La visión liberal es que el individuo elige y tú eliges, no sé, tú eliges, por ejemplo, ser de un partido político o seguir una religión o yo qué sé, seguir, estudiar o hacer yoga o cualquier cosa. Tú eliges algo. Pero luego el yo puede elegir otra cosa que sea contraria a ese algo. Puede cambiar y el yo siempre hace elecciones y hace una elección y hace otra elección, etc. Sin embargo, para los comunitaristas, si tú eliges un camino, si tú eliges algo, haces una elección, te defines por esa elección y como te defines por esa elección, la identidad, creas una identidad y esa identidad no, digamos, no puedes echarte atrás con esa identidad, sino que tienes que seguir con esa identidad y esa identidad surge de un diálogo frente a otros y surge de ser un hombre, un animal político y estar en una comunidad y esa identidad surge de un diálogo frente a otros y mantendrás esa identidad. En cambio, para los liberales, el yo siempre es anterior a los fines, por tanto, el yo no se define por los fines, el yo siempre podrá elegir otra cosa, el yo siempre podrá reivindicar otra cosa, el yo siempre será superior a los fines. Entonces, ¿qué os parece? ¿El yo es anterior a los fines o el yo es definido por los fines? El yo crea, es la identidad define al yo. ¿Qué os parece? Adelante, Pablo. A ver, yo creo recordar que Kant dijo, que yo creo que es lo que defiendo, que a las personas en el terreno de la ética no se las define por sus actos, sino por sus intenciones. Entonces, independientemente de que a nivel pragmático una persona con un acto cause un efecto negativo o haga daño a una persona, por ejemplo, o lo que sea, o su acción no sea correcta, lo que de verdad hay que valorar es qué intención tenía detrás de esa acción. Entonces, creo que las intenciones hacen la identidad y no los actos. Esto que dices es un poco peligroso. Bueno, peligroso, me da que pensar. Primero, no, yo creo que la interpretación que haces de Kant no es muy adecuada, porque precisamente Kant, las intenciones no las cuenta. Para Kant lo importante es el deber. Es decir, Kant da como importancia al deber. Tenemos que hacer las cosas por el deber. Las intenciones no son importantes. Pero segundo punto, que digamos, si lo que estás diciendo, independientemente de Kant, es que las intenciones definen nuestra identidad, eh,
Yo lo que te diría es que los comunitaristas lo que te dirían es que esas intenciones se tienen que manifestar y se tienen que ver en un diálogo frente a otros y que las identidades definen, pero la manera de definir las identidades no es meramente desde la psicología o desde un diálogo interior con uno mismo, sino que los comunitaristas, precisamente porque son comunitaristas y hablan siempre de la comunidad, te tienes que definir frente a la comunidad y te tienes que definir en un diálogo, en una interlocución frente a otros. Esa sería la respuesta de los comunitaristas. Dime, Pilar. Adelante. No, no se te oye. ¿Ahora? Ahora. Vale, sí, perdón. Que yo opino que el yo está definido por tus fines, en tanto que no creo que cuando ya desde que naces tengas una identidad. Creo que la identidad se construye y por eso los objetivos que vas tomando durante tu vida, o sea, la identidad que tienes es algo que tienes que descubrir tú durante tu vida. O sea, no es porque soy así, tomo estas decisiones, sino porque tomo estas decisiones, soy así, creo yo. Ya. Sí, a ver, los comunitaristas entienden que es un descubrimiento. La identidad es un descubrimiento, pero una vez descubierta o en este proceso de descubrimiento nos define. En cambio, los liberales siempre dirían, aunque te hayas encontrado, siempre es posible hacer una elección que cambie el rumbo de tu vida. Y el yo siempre estará por encima. Ese es el debate. A ver, Sí, perdón. Pilar, ¿quieres decir algo? No, que creía que no había llegado al punto, pero sí, creo que el punto lo he dejado claro. Vale, gracias. Joel. Hola. Bueno, yo quería añadir que yo creo que es una mezcla entre los dos puntos. O sea, que tú tomas tus decisiones en base a un yo, influido por tus circunstancias, etcétera, etcétera, pero luego al desviarte por un camino y tomar esa elección, te define a ti. O sea, que yo creo que es una mezcla entre liberalismo y comunitarismo. Bueno, luego veremos el tema de la autonomía, que eso o sea, que eso el tema de la autonomía y el tema del papel del Estado, que ahí es donde se ve el debate, ¿no? Esto es una cuestión un poco teórica sobre nación de individuo, pero el tema relevante es qué hace el Estado con respecto a los individuos, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Pasamos al siguiente. Pablo. Que yo quería decir bueno, que corrigiéndome a mí mismo sobre Kant primero, que Kant valoraba si tú al realizar una acción la realizabas con la intención de respetar el deber, como tú bien has dicho, pero que las repercusiones pragmáticas que esa acción tuviesen no eran importantes a la hora de valorarla desde un punto de vista ético. Y luego, ¿te refieres entonces a que los comunitaristas no creen en una, por así decirlo, identidad personal o identidad íntima, sino que solo creen en la identidad social? Es decir, en la que en la que el resto pueden demostrar mediante cosas que tú hayas hecho, cosas contrastables. ¿Eso es lo que defienden los comunitaristas? Pregunto. Bueno, es una buena pregunta. A ver, el que ha trabajado más en los temas de la identidad, bueno, hay dos, Sandel y Taylor, ¿no? Cada comunitarista va por su lado, quiero decir que no es un grupo homogéneo y eh, Taylor, por ejemplo, en la ética de la autenticidad, que vamos a ver dentro de un momento, habla de un descubrimiento y de un descubrimiento individual. O sea que no es tan, no es tan comunitaria, digamos, la visión, sino que uno descubre frente a otro su propia identidad, ¿no? Su propia autenticidad, ¿no? O sea, sí que hay espacio para las diferencias individuales, pero marcadas o no sé si determinadas, pero marcadas o por la comunidad. En cambio, Sandel, en el libro de Critical Roles, lo que dice es que la comunidad es constituyente y tiene una noción de comunidad más fuerte, digamos, o algo fuerte con respecto a las identidades, ¿no?
Pero bueno, obviamente Sandel es también un liberal en términos generales, en sentido estricto, pero es un liberal en términos generales y por supuesto da paso a digamos, las diferencias individuales, ¿no? Sí, hay otra mano levantada. Bueno, parece que se ha retirado. Bien. La oposición es la tesis social del yo situado, pero esa más bien ya la hemos visto, pero voy a resumirla. Es decir, los comunitaristas lo que sostienen es que la identidad del sujeto se construye socialmente, que al responder a la pregunta ¿quién soy? No vamos a contestar a la pregunta ¿soy un ser humano o soy una persona de la situación original? Sino que vamos a contestar, pues yo soy tal persona, pues tengo esta familia, tengo este trabajo, tengo esta vida, tengo estas relaciones, tengo este mundo social, tengo esta comunidad, tengo esta nación, pues soy de esta región, o en fin, todos los comunitaristas tienen un párrafo donde más o menos vienen a querer decir que nuestras relaciones sociales nos determinan o nos constituyen. Y al final de este párrafo hay una frase que dice, y este es mi mundo moral. Es decir, que esta identidad, que puede ser una identidad cultural, que puede ser una identidad deportiva, que puede ser una identidad personal, que puede ser una identidad familiar del tipo que sea, al final la consecuencia que los liberales no aceptan es que estas identidades constituyen el mundo moral. Es decir, que estas identidades son relevantes moralmente. Esto está en Aristóteles y el animal político, o por ejemplo en McIntyre cuando dice mi punto de partida moral a partir de la particularidad moral, ¿no? Y entonces, bueno, utilizan frases como el diálogo frente a otros, la libre interlocución, la comunidad, los significados compartidos, los marcos referenciales, horizontes de significación. Bueno, es una especie de vocabulario filosófico que utilizan los comunitaristas para intentar pues explicar esta situación en la cual se produce un diálogo frente a otros y se crea y que las identidades nos constituyen moralmente y eso tiene consecuencias a nivel de el papel del Estado y al papel de la comunidad y al papel también de la autonomía, la autenticidad y la virtud, que eso lo vamos a ver ahora. Vale. La autonomía, lo hemos visto, pero lo voy a explicar otra vez. Los liberales siempre insisten en la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es autos nomos, es decir, autos nomos. El propio sujeto crea sus normas. Eso es la autonomía. Sí, en cierta forma sí. Es decir, esto está, por ejemplo, en un ensayo de John Stuart Mill que os recomiendo, que se llama Sobre la libertad, donde dice el individuo es soberano sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente. Vale, ¿cuáles son las condiciones que ponen los liberales para la autonomía individual? Es decir, que el propio sujeto pueda tomar las decisiones. Primero, adultos, con información completa, informados, adultos, que no estén bajo compulsión, que sean racionales, es decir, exigen toda una serie y que no produzcan daño a terceros. Si no producen daño a terceros, si se da información completa, si no hay compulsión, si son racionales, entonces el individuo es soberano sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su mente. Esta es la visión de la autonomía, esta es la visión. Aquí hay muchos debates, por ejemplo, con el paternalismo, con el perfeccionismo, ¿no? El tema de tenemos que llevar casco en la moto o el cinturón de seguridad o por qué está prohibido fumar en las clases, ¿no? En las clases de la Carlos III. ¿Por qué está prohibido fumar en las clases y por qué está prohibido fumar en los despachos? En las clases está prohibido fumar por el daño a terceros, por una medida
liberal de daño a terceros. O sea, si tú fumas, me fumas a mí y me transmites el humo que puede ser malo en los efectos de salud. ¿Por qué está prohibido en los despachos? Porque si tú fumas, te dañas a ti mismo y es una medida paternalista, no liberal, paternalista, de protegerte a ti mismo de una acción tuya que puede perjudicarte a ti. Sin embargo, fumas sabiendo que es malo. Y eso es el paternalismo, digamos. Pero no vamos a entrar en este punto. Pero bueno, el punto es autonomía. Es decir, el individuo elige sobre todo aquello en lo que es soberano, sobre su cuerpo y sobre su mente, siempre y cuando tenga información, sea adulto, sea racional y no dañe a terceros. ¿Esto se entiende? Vale. Entonces, la alternativa es la autenticidad. La autenticidad es un libro que es, si el libro de liberalismo es Ensayo sobre la libertad o sobre la libertad de Mill, de John Stuart Mill, el libro de la autenticidad es el libro La ética de la autenticidad de Charles Taylor, que es un libro cortito, que es muy interesante. ¿Qué dice? Los liberales o la visión habitual considera que el secreto está en poder elegir. Y el secreto está, la clave está en la elección. O sea, tú eliges blanco y es blanco, tú eliges negro y es negro, y tú eliges azul y es azul o verde. Puedes elegir lo que quieras y esa es la clave, que puedas elegir. Y la clave parece que sea la elección. Y eso lleva al relativismo o al narcisismo, en fin, hace una crítica de que el liberalismo pone el acento en la elección en sí mismo. Sin embargo, o sea, por tanto, es la autonomía, autónomos, el sujeto se da sus propias normas. Sin embargo, lo que dice Taylor es que independientemente de mi voluntad existe algo noble, valeroso y por tanto significativo en la configuración de mi propia vida. Es decir, lo que dice Taylor es que hay un ideal, que es el ideal de originalidad, de autenticidad, que se crea en un diálogo frente a otros, a veces en oposición, y en el que uno descubre su propia originalidad, su propia identidad, su propia autenticidad, y que ese día, es decir, que la moralidad no surge de dentro del sujeto, sino la moralidad surge de fuera del sujeto, y eso es la autenticidad. O sea, la autonomía surge del sujeto, la autenticidad surge de fuera del sujeto, en un diálogo frente a otros, de la comunidad le da la respuesta. Pero esto no quiere decir que uno tenga que hacer lo que dice la comunidad, porque uno puede luchar frente a lo que le dice la comunidad. Pero es un diálogo frente a otros. Por tanto, la moralidad le viene de fuera y le viene de dentro. Eso es la originalidad, la autenticidad. ¿Se entiende? Bien, entonces, hay otro concepto que a mí particularmente me interesa mucho, que es la ética de las virtudes y las virtudes, que hace unos años no estaba de moda, ahora se ha puesto de moda. Sí, autenticidad, Pablo, lo hablan porque es un ideal que viene del romanticismo, que es la forma auténtica de ser humano, de la forma original de ser humano, la forma auténtica de ser humano. Uno la descubre en un diálogo frente a otros y puede descubrirla a la contra o a favor. Y esa es la forma de autenticidad, de surgir la propia autenticidad o la propia originalidad. Bueno, la virtud es un
es un enfoque que a mí me interesa mucho particularmente. Lo que dice es que una persona se convierte en virtuosa actuando virtuosamente. ¿Y qué son las virtudes? Las virtudes son hábitos o prácticas morales en un determinado sentido. Es decir, si uno empieza a tener un hábito virtuoso, al final se convertirá en virtuoso. Lo contrario con los vicios. Si uno tiene un vicio y lo practica, al final se convierte en un vicioso. Entonces, esto tradicionalmente ha tenido un sesgo bastante conservador, ¿no? El tema de las virtudes está asociado con el perfeccionismo, es un poco conservador. Sin embargo, hay una lectura actual de la ética de las virtudes que tiene, por ejemplo, que ver con la ética profesional, o sea, cuáles son las virtudes de un buen periodista, cuáles son las virtudes de un buen, yo qué sé, un buen creador audiovisual o un buen político o un buen abogado, que son muy interesantes y pues es muy interesante para la ética aplicada, ¿no? Descubrir cuáles son los hábitos, cuáles son las prácticas que le llevan a uno a ser un buen profesional. También está vinculado con modelos de excelencia, es decir, cuáles son las prácticas, los hábitos vinculado a modelos de excelencia que te convierten en un ser excelente. ¿Qué has de hacer para convertirte en un ser que busca la excelencia en un determinado ámbito desde el punto de vista profesional? Pues eso te lo responde la ética de las virtudes, ¿no? Es un tema como muy interesante, ¿no? Sí. Bueno, pasamos al siguiente punto, la neutralidad, el papel del Estado. A ver, lo que os he contado antes, para entender el liberalismo lo que separa es lo público y lo privado. La justicia de las concepciones de lo bueno o de la ética privada, ¿no? La ética pública, la ética privada. Lo que quiere decir es que el Estado no puede comprometerse con las éticas privadas, sino que en un Estado pues tienen que convivir personas con diferentes éticas privadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en España hay ciertos problemas con el tema del papel de la religión católica o el papel de la Iglesia católica, ¿no? Tradicionalmente. Lo que pasa es que cada país tiene su modelo de secularismo distinto, ¿no? Por ejemplo, Francia tiene un modelo de laicidad, España tiene un modelo de aconfesionalismo, que algunos quieren que sea laicidad, pero la Iglesia Católica está, digamos, con este modelo de confesionalidad, ¿no? La idea es que desde el punto de vista del liberalismo hay que hacer una separación entre la neutralidad entre el Estado y la Iglesia, y tiene que haber una neutralidad en el sentido de que estas éticas privadas no deben ser promovidas por la esfera pública. Según determinados modelos, ¿no? ¿Lo habéis entendido? ¿Queréis que ponga algún ejemplo? A ver. Es que este es un tema muy interesante. Por ejemplo, en Francia el modelo es neutralidad total del Estado, en el sentido de que las confesiones religiosas no tienen ningún papel en la esfera pública, hasta el extremo de que el velo islámico no puede llevarse en la escuela pública. Eso lo veremos el día del velo islámico, ¿no? La prohibición de los símbolos religiosos ostensibles en la escuela pública. En España no es un modelo de laicidad extrema, sino que es un modelo de aconfesionalidad en el cual el papel de la Iglesia Católica, por ejemplo, en la Iglesia Católica, en la declaración de la renta, pues hay una casilla para la Iglesia Católica.
O, por ejemplo, hay curas castrenses, curas en los hospitales, hay determinados acuerdos sobre materia educativa, hay una diferencia entre la Iglesia Católica y, exacto, sí, los funerales de Estado, por ejemplo, o, por ejemplo, el tema el tema de la educación que estaba comentando. Bueno, algunas cuestiones, pero la explicación podría ser que la Constitución lo que dice es, primero, España es un Estado aconfesional, por tanto, no es un Estado confesional, y en segundo lugar, el Estado mantendrá relaciones privilegiadas por el tema sociológico de la religión mayoritaria de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, esto tiene varias interpretaciones y algunos interpretan que el Estado tiene que tener una relación privilegiada con la Iglesia Católica, pero hay otra parte que considera que el Estado aconfesional es un Estado laico y que tiene... sí, ya sé lo que os quería decir antes. La religión católica en España tiene un tratamiento distinto de otras confesiones como los judíos, los musulmanes o los protestantes. Digamos que la religión católica se rige por un tratado entre la Santa Sede y el Estado español, y las otras confesiones se rigen por un acuerdo entre las confesiones y el Ministerio de Justicia, ¿no? Entonces, bueno, esto desde el punto de vista jurídico pues tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la interpretación de lo que es la neutralidad, por un lado, en el modelo francés, la neutralidad significa tratar a todas por igual, pero en el sentido de excluir a todas de la esfera pública. Sin embargo, en el modelo español, la neutralidad significa favorecer a la Iglesia Católica con un trato privilegiado y tener tratos con algunas confesiones como con arraigo, como los protestantes, los musulmanes y los judíos. Y os voy a contar una cosa que siempre os hace mucha gracia. La iglesia del Rastafari, creo que se llama, o Pastafari, no sé si la conocéis, ¿os suena? Es una iglesia del Pastafari, del platillo volador, creo, del platillo volador, el espagueti volador o algo así. Esa ha pedido, a la del espagueti volador, ha pedido inscribirse como iglesia en España y le han dicho que es poco seria. Bueno, le han venido a decir que es poco seria. ¿Qué os parece todo esto de la neutralidad? ¿Qué os parece de la neutralidad? ¿Queréis hacer algún comentario? ¿Os gusta más la neutralidad francesa o la española? Sí, adelante, Cristín. Hola, pues sí, pienso que tiene que ver mucho también con el contexto en el que hemos crecido, un contexto bastante liberal, que pienso que muchos estaremos de acuerdo que la neutralidad parece la opción mejor ahora, especialmente en un tiempo en el que siempre más grupos culturales y culturales, sea de subculturas que culturales de diferencias por inmigración, se quieren afirmar. Entonces pienso que se presenta mucho más ese multiculturalismo y la necesidad, obviamente, de que el Estado ofrezca neutralidad, que no favorezca a un grupo, por ejemplo, por temas de religión históricas. Y sí, a mí personalmente me parece lo más correcto. Claro. ¿Había otra mano? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver la réplica comunitarista. La réplica comunitarista en este punto, aquí sí que es muy importante el tema, porque nos estamos yendo a los límites de la intervención estatal en la vida de los individuos. Entonces, hay una polémica entre Devlin y Hart. Devlin es un juez conservador, Hart es un filósofo del derecho de Oxford, muy famoso. Y tienen una polémica a partir de la comisión Goldfender, que es una comisión en el Parlamento británico sobre la despenalización de la homosexualidad y la prostitución.
Por tanto, se plantean si la homosexualidad y la prostitución tienen que ser delito o no. Y sobre eso hacen un debate Devlin, que es un juez conservador, y Hart, que es un filósofo del derecho liberal. Lo que dice Devlin es que la moralidad es el cemento de la sociedad y que cometer actos inmorales es una traición a la sociedad, es como traicionar a la sociedad y que por tanto tienen que ser delitos. Y que los los valores de esta moralidad son los valores del hombre medio, los valores del hombre del autobús. Sí, lo que quería decir es que hay una polémica de Devlin Hart sobre si la moralidad básicamente lo que quiere decir es que la moral social es la moral crítica. Es decir, la moral de la mayoría de la sociedad es la moral crítica y que la moralidad es el cemento de la sociedad y que, por tanto, cometer un acto inmoral es traicionar a la sociedad y que los valores del hombre medio son los valores del hombre del autobús. Devlin habla del hombre del autobús de Clapham, ¿no? Que es un barrio de Londres, pues de los hombres del autobús de Getafe. Pues cogemos a un señor del autobús y le decimos, a usted le gusta esto, usted está de acuerdo con esto, usted quiere esto, y esos valores son la moral social, y esa moral social, según los comunitaristas, es la moral crítica. ¿Qué os parece este planteamiento? Bueno, digamos, este planteamiento es bastante conservador y bastante peligroso. Sí, porque el hombre medio, quiero decir que la moral social, tú puedes vivir en una sociedad de mafiosos, de caníbales, de evasores de impuestos, es decir, la moral social es relativa, es un argumento relativista, es un argumento convencional. Puedes vivir en una sociedad que la mayoría de la población siga unas prácticas pues contrarias, ¿no? El argumento, David, el argumento es el siguiente. Si tú cometes actos inmorales, la sociedad está menos unida. Y por lo tanto, si tú cometes actos inmorales, según la mayoría de la población en los años 50, 60, ¿no? Que se produce este debate, que son actos homosexuales, la sociedad está menos unida, por lo tanto no hay cemento en la sociedad, por lo tanto es un acto de traición. Este sería el argumento de Devlin. El argumento de Hart. Hart es un liberal y lo que dice es que tenemos que atender a las minorías, por tanto la sociedad está compuesta de mayorías y minorías, que tenemos que defender la autonomía individual. Aquí es importante la autonomía individual y aquí se justifica lo que hemos dicho antes del fin, de los fines y de la definición de la identidad, y aquí se justifica por qué el sujeto de los liberales es un sujeto un poco pues sin identidad, ¿no? Aquí es importante la autonomía individual y el tema del pluralismo. Pues en la sociedad no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo es de la misma forma, hay diferentes y hay que respetar el pluralismo. ¿Cuál es el límite para el liberalismo? El daño a terceros. Si tú dañas a otro, el Estado debe intervenir. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo definir el daño? ¿Cómo definir el daño? Aquí el ejemplo que siempre pongo, que es bastante discutible también y que da mucho debate, es una persona que se suicida daña a otro. ¿Hay un derecho al suicidio? Pues eso es un tema realmente controvertido, muy, muy, pues muy amplio, ¿no? Claro, hombre, yo creo que daña a la familia, a los amigos, en cierta forma. Sin embargo, sabéis que en España el suicidio no es un delito, pero el auxilio al suicidio sí es un delito. Y bueno, tiene que ver con los temas de eutanasia también.
Bien. Bien, por último está el tema de la unión social y de la comunidad. Lo que sostiene esta visión es que pues, los liberales pues, tienen una república de los egoístas, una visión atomista, ¿no? Esa es una crítica contra Rawls, ¿no? Que tiene una visión de comunidad muy débil o tiene una visión de sociedad como muy débil, ¿no? En cambio, los comunitaristas, la crítica de los comunitaristas es el tema del pluralismo. Es decir, si no, afirmamos un concepto de comunidad fuerte, yo no encuentro mi justificación para lealtad a estas reglas de moralidad en mi comunidad particular, privado de esta comunidad, no tendría razones para ser moral. Sandel habla de comunidad constitutiva, pero el problema de Sandel o el problema de McIntyre o el de Taylor es cómo gestionar el pluralismo. ¿Cómo gestionar el pluralismo? Es decir, la comunidad está bien, pero lo que hemos visto ahora del tema de las minorías, ¿no? Del tema de la polémica de Evelyn Hart, ¿qué pasa si tú estás en una comunidad y esta comunidad tiene una moral social que es conservadora o es una moral social que es patriarcal o es una moral social que va contra tus valores individuales del tipo que sea? ¿Qué os parece, digamos, la noción de comunidad y pluralismo? Bueno, es una de las críticas a la comunidad. Bien, como conclusión, toda esta polémica es como volver a Kant y volver a Hegel, como antes ha comentado un compañero, de que esto está en Kant. Sí, sí, en cierta forma está en Kant, en una noción de Kant y en una noción de Hegel, ¿no? Hegel hablaba de una libertad situada, de una libertad de que el contexto era importante, y para Kant el contexto no es importante y la moral es universal, la moral es racional, la moral es a priori, ¿no? Y por último, y para acabar, el dilema comunitarista. A ver si lo explico bien. El tema es el siguiente. Si la moral social es si la moral crítica es la moral social, por tanto, si la moral racional, la moral justificada, la moral correcta es la moral social, por tanto, la moral de la mayoría de la sociedad, si uno en el plano metaético, a ver, hay una distinción entre ética normativa y metaética, ¿no? La metaética es la rama de la ética que explica cómo fundamentamos la moral. Es decir, es una rama de la ética que es una rama interna de la ética que explica, pues, cuáles son la forma de justificar la moral. Esa es la metaética. Y la ética normativa es lo que nos dice si algo es correcto o incorrecto o nos da juicios normativos, ¿no? Si desde el punto de vista metaético somos comunitaristas, es decir, si desde el punto de vista metaético creemos que la moral crítica es la moral social y vivimos en sociedades liberales, desde el punto de vista de la ética normativa, seremos liberales. Por tanto, si desde el punto de vista metaético, es decir, de la fundamentación de la moral, somos comunitaristas y decimos la moral social, perdón, la moral crítica es la moral social. La moral correcta es la moral la moral de la mayoría de la población. Vivimos en sociedades liberales. La mayoría de la población tiene valores liberales. Por tanto, desde el punto de vista de la ética normativa, somos liberales. ¿Lo entendéis esto? Pues esto es una buena conclusión para decir que
lo que hacen los comunitaristas es criticar al liberalismo para mejorarlo. Es decir, que lo que hacen los comunitaristas es una crítica del liberalismo, le dice que no tiene en cuenta la comunidad, le dice que no tiene en cuenta las éticas privadas, las concepciones del bien, que no tiene en cuenta determinados valores, y así mejora el discurso liberal. Y algunos hablan de liberalismo 1, liberalismo 2, y que el ser está constituido socialmente puede incluirse dentro de un determinado discurso liberal. Bueno, soy consciente que la clase de hoy es un poco teórica. Yo creo que hemos tratado temas interesantes y que estas cuestiones interesantes se aplican al día a día y se aplican a la agenda política y se aplicarán al resto del curso. El próximo día vamos a ver un tema mucho más concreto, mucho más específico, que son los derechos colectivos, y el resto de sesiones ya serán cosas mucho más colectivas. Pero yo creo que la buena práctica o la práctica siempre tiene detrás una buena teoría, y que las cuestiones de teoría siempre son importantes y siempre son interesantes de ver si están bien enfocadas. Esa ha sido mi intención en la clase de hoy. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Por favor, que me escriba el grupo para hacer, sí, el PowerPoint se va a subir, para hacer la tutoría, y que me escriba antes del domingo todas las personas que no tienen grupo. Muchas gracias, hasta el viernes que viene.